Entonces, bueno, les comento un poco cómo va a funcionar el evento. Ya están el arquitecto Juan Carlos Arguedas y el ingeniero Pablo Murillo eh, conectados, y ellos van a ser los que darán la charla, la ponencia. La idea es que la charla, ustedes pueden hacer preguntas en tiempo real en la charla por medio del chat del, del Microsoft Teams, y al finalizar la charla vamos a responder las preguntas que podamos dentro del tiempo estimado de la presentación. Entonces, como agenda, tenemos en primer lugar hacer una pequeña introducción a lo que es el BIM Forum Costa Rica, esta iniciativa que nos convoca el día de hoy, y después ya darle la palabra a el arquitecto Juan Carlos Arguedas, que nos va a hablar sobre qué es BIM, por qué BIM y BIM en el diseño. Y por último va a conversar el ingeniero Pablo Murillo sobre BIM en la construcción, la importancia de los modeladores y los próximos pasos eh, después de esta charla. Entonces, les comento en primer lugar sobre el BIM Forum Costa Rica. Yo soy el que coordina el día a día del BIM Forum Costa Rica. Esta iniciativa es un comité técnico de la Cámara Costarricense de la Construcción, que convoca a los principales profesionales, empresas, academia e instituciones públicas relacionadas con BIM en nuestro país. Y esta instancia lo que pretende es canalizar toda la información, el conocimiento y las inquietudes relacionadas a BIM para poder constituirse como una instancia de desarrollo, difusión y buenas prácticas que permitan utilizar la tecnología para aumentar la productividad en el sector de la construcción. Dentro de nuestros objetivos tenemos, en primer lugar, proponer buenas guías de buenas prácticas reconocidas a nivel nacional para el desarrollo de los proyectos utilizando esta metodología, promover la investigación y el desarrollo de nuevos estudios y conocimientos relacionados a BIM, generar instancias de encuentro, difusión y transferencia tecnológica relacionadas a BIM, como en la que estamos hoy, promover alianzas entre entidades nacionales e internacionales, favoreciendo iniciativas que lleven a un impacto sectorial. Esto lo hacemos y lo coordinamos por medio de un grupo que se llama el BIM Forum Latam. Nosotros somos parte de ese grupo que coordinamos esfuerzos en toda Latinoamérica: Chile, Argentina, Colombia, Brasil, El Salvador, y ahí podemos compartir nuestras experiencias y fomentar el uso de la metodología también a nivel latinoamericano. Aportar en la formación de capacidades, competencias y habilidades relativas a BIM, y colaborar con el gobierno porque en febrero de este año se lanzó la Estrategia Nacional BIM, cuyo objetivo es desarrollar un proceso público-privado para mejorar y modernizar la industria de la construcción. Entonces, nosotros también estamos colaborando en ese sentido. Como líneas de acción, tenemos la realización de documentos técnicos, charlas. Para todo esto tenemos algunas comisiones de trabajo en las que se desarrolla toda la información, capacitación, investigación con la academia, congresos, networking nacional e internacional y proyectos de interés sectorial. Y bueno, ya para empezar con la capacitación, quiero presentarles a nuestros expositores del día de hoy. En primer lugar, el arquitecto Juan Carlos Arguedas. Es socio fundador de la empresa Isicor Costa Rica. Tiene más de 20 años de experiencia en el diseño y supervisión de obras. Es máster en BIM Management de la Universidad Sigurat de España. Y también tiene una certificación CM BIM del AAGC de Estados Unidos. Por otro lado, tenemos al ingeniero Pablo Murillo. Él es gerente de diseño y construcción virtual y de productividad en Edificar. Tiene 11 años de experiencia. También tiene un máster en BIM en la Universidad Sigurat de Barcelona. También tiene un certificado CM BIM de la AGC.
que lo podríamos traducir como modelado de información de la construcción, ¿verdad? Es una metodología de trabajo que lo que busca es representar de manera digital un edificio en sus características físicas y funcionales, o puede ser un edificio o una obra de infraestructura como carreteras, túneles, etc. Este modelado de información de la construcción, la gran promesa es que se desarrolle de manera pues colaborativa entre todos los involucrados en un proyecto y en un entorno virtual, ¿verdad? Eso es una característica muy importante, ¿verdad? Es un entorno virtual. Lo que la tecnología pues es realmente, juega un papel crucial en todo esto. Esa colaboración, la idea es que se dé a lo largo de todas las fases de un proyecto, lo que en el argot del BIM se llama el ciclo de vida. Esa imagen que tenemos allá a la derecha, pues es lo que representa el ciclo de vida de un proyecto, desde fases muy tempranas, como la programación, pasando por el diseño conceptual, el diseño desarrollado, hasta tener los planos de construcción y posteriormente, pues todo lo que tiene que ver con la fase de construcción, ¿verdad? Y finalmente la puesta en marcha y la operación. Hasta pasado ese ciclo de vida, pues el edificio ya se rehabilita o se demuele para iniciar un proyecto nuevo. ¿Qué necesito para poder hacer BIM? Bueno, básicamente lo que se necesita son tres cosas. Una primera, que es contar con un modelo tridimensional, un prototipo, de lo que se va a construir, pero este modelo no es, tiene que reunir ciertas características, ¿verdad? Lo primero es que debe reflejar la realidad constructiva de lo que vamos a hacer. Puede ser de manera muy elaborada o de manera muy simplificada. Es básicamente como construir el proyecto dos veces, solo que la primera en un entorno virtual para que la segunda pues nos salga bien. ¿Cuál es la importancia de tener un modelo como este? Pues bueno, son varias. Lo que vamos a construir es tridimensional, es decir, entonces deberíamos analizarlo previamente desde modelos tridimensionales. Históricamente nosotros hemos trabajado de una manera, si se quiere, a la inversa de todo esto, que es que a partir de vistas bidimensionales tratamos de construir algo que es sumamente complejo y que es tridimensional, ¿verdad? Es decir, nosotros con esto lo que buscamos es que de nuestro modelo tridimensional salga todo ese manual que es lo que finalmente nosotros utilizamos en la obra. El segundo aspecto fundamental, como les anunciaba ya al inicio, es la colaboración. Yo necesito mejorar la colaboración y la comunicación entre los participantes de un proyecto. Yo necesito que toda la información de mi proyecto esté centralizado en una única base y que sea accesible para todos los que están participando en el proyecto. Debo asegurarme para poder tener esa comunicación eficiente, que los canales sean los adecuados. Y algo que es muy importante, yo debo estar dispuesto a compartir mi trabajo con los demás profesionales sin ningún tipo de traba. ¿Cuál es la importancia de este aspecto número 2? Pues que nosotros como construcción somos una industria donde intervienen muchísima cantidad de participantes. Mi trabajo se desarrolla paralelamente junto con el de otros, entonces la comunicación y la coordinación se vuelven aspectos sumamente importantes. Y un tercer aspecto, que yo debo buscar mejorar la cadena de suministro, es decir, mi trabajo debe estar pensado para que le sirva al que viene después, digamos, en la cadena de producción. Perdón. Yo como arquitecto debo pensar en lo que le funciona o que le sirve al constructor. El constructor debe pensar, digamos, en los que se van a encargar después de mantener ese edificio durante la fase de operación. Y el propietario, aparte de que le interesa obtener su proyecto en tiempo y un costo adecuado, debe velar porque todos los participantes, digamos, que obtengamos alguna ganancia en el proceso. ¿Por qué es importante? Porque
nuestro quehacer se desarrolla en fases, ¿verdad? Es decir, lo que yo desarrolle en las fases previas debe funcionar en la que sigue. Si no, entonces sería un trabajo y un esfuerzo que no tendría realmente un valor posterior. Y creo que ahí es donde actualmente nosotros como industria somos poco eficientes, es decir, donde tenemos la mayor cantidad de oportunidades de mejorar esa eficiencia, ¿verdad? Muchas veces porque la información o es incompleta o llega a la obra de manera incorrecta. ¿Cómo logro yo estas tres cosas? Es decir, ¿cómo lo consigo? Lo consigo mediante software, mediante manuales y estándares y mediante contratos. Es decir, ¿cómo obtengo yo un modelo tridimensional de calidad? Pues evidentemente utilizando software de modelado y, digamos, software accesorio a ese software de modelado, realizar una serie de procesos asociados a los modelos tridimensionales. Lo obtengo a través de manuales de buenas prácticas para realizar ese modelado y mediante contratos que me definan a mí la cantidad y la calidad de ese modelo tridimensional. Igualmente sucede con la comunicación y la coordinación. Yo necesito un software donde yo pueda almacenar toda esa información, preferiblemente en la nube, y necesito de manuales para uso y procedimientos de colaboración en ese entorno. Igual, todo eso lo defino mediante contratos de confidencialidad para que la transmisión de la información se pueda dar tranquilamente, ¿verdad? Aquí, pues, es importante mencionar dos tipos de documentos que nosotros manejamos en el argot del BIM, que básicamente vienen siendo como los contratos que se manejan. Por ejemplo, el SDI, que eso quiere decir la solicitud de información, que es un documento donde el propietario y el promotor de proyecto definen qué es lo que van a esperar de BIM del proyecto. Y el segundo documento es el plan de ejecución BIM, por las siglas que ven ahí, que es, digamos, más o menos la respuesta que el equipo consultor le da a esa solicitud de información que hace el propietario. Y el tercer punto, que es la cadena de suministro, pues igual, ¿verdad? Yo necesito manuales para establecer qué es lo que yo, arquitecto, le voy a entregar al constructor y a los que vienen después, ¿verdad? Bueno, ¿por qué BIM? Bueno, ya les he ido dando algunas pistas del por qué debemos usar esta metodología. Primero, nuestro mercado cada vez es más competitivo y yo creo que este es un elemento, pues, diferenciador, digamos, de la competencia. Nosotros debemos como industria ser más eficientes y poder ejecutar los proyectos cada vez más rápido y a un menor costo. Además de que nuestros clientes van a esperar siempre que nuestros colaboradores tengan nuevas habilidades para poder desarrollar los proyectos de mejor forma. Este gráfico es digamos, cuando uno se está introduciendo en esta metodología, esto es uno de los primeros gráficos que uno se encuentra. Esta es la famosa curva de McLeamy. En la línea inferior, de izquierda a derecha, lo que tenemos son las fases de un proyecto. Acá lo que podríamos traducirlo a lo que tradicionalmente hemos hablado de anteproyecto, de planos constructivos, construcción y operación. En la vertical, lo que es una relación de esfuerzo y efecto que voy a producir. Entonces, la línea azul, digamos que es la capacidad de impactar el costo y la funcionalidad de un proyecto. Las líneas rojas son digamos, los costos de incurrir, digamos, en cambios en el diseño. Y entonces vemos lo que vamos teniendo. Es decir, el número 3 es la manera como hemos desarrollado tradicionalmente los proyectos. Tradicionalmente no le ponemos mucho esfuerzo a la fase de diseño y desarrollo de planos, porque decimos lo que no podemos definir acá lo vamos a definir en obra, pero lo que pasa es que conforme yo me voy acercando a la obra y tengo cambios, ahí es cuando realmente nos cuesta, ¿verdad? Al propietario y a todos los que estamos involucrados. El número 4, digamos, corresponde a una manera de trabajarlo bajo metodología BIM, donde realmente el gran esfuerzo de diseño y construcción digital se hace desde el inicio. Entonces, la idea es esforzarnos al inicio para que la construcción vaya de manera mucho más fluida. Y es ahí, digamos, o más bien, es en la fase de preconstrucción
donde cualquier cambio es posible y cualquier ajuste nos va a costar mucho menos de que si lo hacemos en campo, porque con las ventajas que tenemos podemos visualizar bien lo que estamos haciendo. Este es un gráfico comparativo, digamos, entre las industrias que, digamos, no agrícolas versus la industria de la construcción. Vemos la curva gris muestra, digamos, un crecimiento y una eficiencia, digamos que sostenida en el tiempo de parte de la, digamos, de la construcción y la industria de la construcción versus otras industrias que a través de los años se han convertido o han incrementado de manera sustancial la eficiencia. Entonces, vemos cómo de alguna manera nosotros como industria estamos un poco rezagados con respecto a las demás. Bueno, yo ahora les voy a comentar un poquito sobre el BIM, la manera de aprovecharlo durante las fases de diseño. Todas las imágenes que les voy a mostrar corresponden a un mismo proyecto, pero digamos que hay algunas diferencias. Digamos, uno de los aspectos principales que yo puedo, o de las ventajas que yo tengo utilizando esta metodología en fases de diseño, es la visualización. Por ejemplo, estas tres primeras imágenes es una visualización más de cara, digamos, al cliente, de mostrarle cómo va a lucir el edificio, cuáles son los materiales, cómo se integran esos materiales en el diseño, con la ventaja de que mediante esos modelos digitales, inclusive yo puedo recorrer el edificio por dentro, puedo inclusive colocarme las gafas de realidad virtual y hacer propiciar una experiencia más inmersiva dentro del edificio, de cara, digamos, para que un cliente entienda realmente cuál es mi intención de diseño. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a través bueno, los que son arquitectos o tienen que ver con la construcción, que nosotros planteamos un proyecto, ya lo estamos ejecutando y el cliente nos dice, ay, no, es que yo esto me lo imaginaba diferente, esto no era como yo lo creía? Bueno, con el BIM y la visualización, nosotros podemos lograr que el cliente entienda el proyecto prácticamente desde las fases tempranas de diseño, y eso es una gran ventaja. Después, las imágenes que ven hacia el centro es visualización, pero es otro tipo de visualización, es más, digamos, como para yo comunicarme con el resto de profesionales diseñadores del proyecto, con los ingenieros mecánicos, con los ingenieros en sanitario, con el estructural, digamos, ya para fines más de coordinación, más que de presentárselo a un cliente. Igual las imágenes que ven a la extrema derecha, ya esto es cuando un proyecto está un poquito más maduro y más avanzado, que yo puedo, digamos, ir viendo, anticipándome a problemas que voy a tener o que puedo tener eventualmente durante la construcción. Otra de las grandes ventajas que yo puedo obtener mediante la metodología BIM es una documentación, digamos, más precisa y más concisa. ¿Qué quiero decir con esto? Los modelos tridimensionales se construyen mediante entidades, ya aquí no tenemos líneas, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando directamente con elementos que asemejan la realidad de los elementos constructivos, como columnas, como ventanas, como pisos, como cielos rasos, como techos. Entonces, eso sumado a uno de los conceptos principales del BIM, que es la parametría. ¿Qué significa esto? La parametría quiere decir que si yo elimino una columna en una vista de planta, esa columna se me va a eliminar del proyecto completamente y ya no me va a aparecer en cortes, en elevaciones o en tablas de planificación donde yo la tenga. Entonces, básicamente mediante BIM vamos a tener unos documentos más coordinados, más exactos, más precisos de todo el proyecto. Igual, esa documentación pues me va a servir a mí tanto para los trámites de permisos como para los trámites, o más bien para el contratista, y también para que funcionen como apoyo a los documentos contractuales. Igual, otra de las grandes ventajas, y quizás esta es una de las principales que obtenemos mediante la metodología BIM, es la posibilidad de realizar coordinaciones espaciales. Es decir, las imágenes que ustedes ven corresponden, voy a ir de izquierda a derecha, aquí al modelo arquitectónico, al modelo estructural, al modelo de aires acondicionados, al modelo de incendios,
al modelo de potencia y acometida eléctrica. Creo que es fontanería, no lo preciso bien, creo que es más bien. Entonces, la coordinación espacial consiste en eso, precisamente, en agarrar todos esos modelos que los ha desarrollado cada profesional de manera colaborativa y hacer esto, ensamblarlos en un solo modelo donde voy a tener todas las disciplinas. La imagen que ven aquí al centro es como un zoom, digamos, de esta parte que ven acá, y entonces ya yo tengo todas las disciplinas en un solo modelo. Eso es lo que se llama modelo federado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con ese modelo? Mediante ese software accesorio que les decía al inicio, yo puedo ver cuáles elementos de una disciplina están colisionando con otros elementos de otra disciplina y generar reportes, y al final, digamos, después de algunos ciclos de repetirlo, yo voy a tener, digamos, mis modelos BIM coordinados. Eso es lo que yo le voy a transmitir a la empresa constructora para que esa empresa constructora desarrolle todavía más esos modelos y le sirvan ya como inicio a la fase de construcción. Otra de las grandes ventajas que yo tengo de la metodología BIM es, digamos, mediante el uso de esos objetos inteligentes que les decía, como que asemejan columnas, que asemejan ventanas, pisos, etcétera, yo puedo obtener una extracción de cantidades y estimación de costos realmente muy precisas, ¿verdad? Entonces, desde que se va desarrollando el modelo durante las primeras fases del proyecto, yo puedo ir monitoreando ese costo. Entonces, ya no nos va a suceder lo que usualmente nos sucedía, de que hacíamos unos planos muy elaborados y llegábamos al momento de hacer el presupuesto y la cotización, y resulta que el presupuesto se salía, el margen era muy grande comparado a lo que el propietario tenía destinado para el proyecto. Entonces había que devolverse y diseñar, digamos, un proyecto más barato. Entonces aquí no, ya con BIM yo puedo ir desde el día cero monitoreando esos costos, y a medida que los modelos se van alimentando de información, yo puedo hacer nuevas corridas de esa cuantificación y de ese presupuesto. Ahora, antes de pasar con Pablo y que les cuente un poquito la parte constructiva, esto que les he mostrado yo no es exclusivo, digamos, durante la fase de diseño. Estas mismas ventajas se obtienen durante la fase de construcción, pero ya con modelos mucho más ricos en información y mucho más elaborados. Yo creo que ya podemos pasar con Pablo. Voy a dejar de compartir pantalla. Gracias, Juan Carlos. Pues denme un segundo. Buenas tardes a todos. Para compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo mi pantalla? Sí. Gracias. Sí, señor. Gracias. Ok, Sí, claro. Vamos a ver. Nosotros implementamos bien a nivel de construcción, somos contratistas generales. Entonces, desde que se empezó a popularizar la herramienta, que como decía Juan Carlos, tiene más de 20 años, pero en realidad aquí en Costa Rica empezó a sonar desde hace 5 más o menos, abrió toda una gama de posibilidades para las empresas constructoras aprovechar una tecnología que antes no estábamos aprovechando. Si ustedes, el método tradicional de construir, el arquitecto y el equipo de ingeniería hacen planos, nosotros los recibimos y basados en esos planos construimos, y en alguna medida tenemos que ir sopesando y esquivando todas las situaciones que se vayan presentando, ya sea por omisiones, por errores de análisis de construcción, por choques, por ejemplo, digamos, entre sistemas. Entonces me pasaba que cuando yo era ingeniero de proyecto, iba instalando un sistema de tubería y luego había que pasar a un sistema de incendio y ya estaba el cielo suspendido, definido, y no había forma de pasar las tres cosas porque no se había coordinado bien ese entrecielo, y había que ver si se bajaba el cielo y se entraba en un atraso, y mis cuadrillas de aire acondicionado, de incendio y de cielo suspendido se quedaban detenidas hasta que llegara el equipo de arquitectura e ingeniería a definir cómo procedíamos. Entonces el BIM nos viene a colaborar en la disminución de la incertidumbre, disminución de riesgos en la construcción por medio de análisis
preliminares a la ejecución de la obra. Entonces aquí las constructoras venimos alineándonos en incorporar ese tipo de metodologías a nuestros flujos de trabajo para lograr optimizar esos procesos constructivos. Entonces vamos a recibir un diseño, puede ser, inclusive ya sucede que recibimos diseño en planos de 2 dimensiones porque el equipo de arquitectura e ingeniería no los hicieron en BIM. Habemos constructoras que a partir de esos planos desarrollamos modelos porque sabemos que nos van a generar valor y al final puede resultar más barato desarrollar el modelo que seguir jugando con el plano tradicional. Entonces, tomamos esa información, como decía Juan Carlos, ya sea del modelo del equipo de diseño y la empezamos a escalar, le empezamos a agregar más información. Entonces, el equipo de arquitectura, tal vez, o el equipo de ingeniería nos detalla una unión ahí en 2D, nosotros la modelamos, le agregamos información, especificación de materiales, pintura, inclusive le podemos agregar información de si se ocupa que tenga resistencia contra fuego, que no tenga resistencia contra fuego, que quién va a ser el fabricante, etcétera. Porque el BIM es eso, el BIM no solo es el modelo tridimensional volumétrico del elemento, sino es toda esa información asociada que me puede funcionar dentro de los mismos procesos de análisis que yo como contratista o constructor voy generando. Luego me da la oportunidad de hacer mockups, que son muestras a escala por medio de impresoras 3D, porque los sistemas entre sistemas hay interoperabilidad que llamamos, es decir, los sistemas se comunican entre ellos. Y luego ya podemos, después de evaluar nuestros mockups y ver la situación, podemos empezar a definir ya cómo va a ser el aprovechamiento del material, cómo se van a cortar las láminas, cuál va a ser esa forma óptima de aprovecharlo para reducir desperdicios. Y se pueden hacer iteraciones infinitas, porque finalmente en medios virtuales no hay costo, digamos, el costo nada más es desde la hora de un modelador que va a estar ahí haciendo varias iteraciones o un sistema que va a hacerlas automáticamente para obtener esa combinación mágica donde voy a tener el mejor desperdicio posible. Y luego podemos empezar a hacer ya análisis de cómo, más allá de cómo se está comportando realmente, incluyendo ciertos aditamentos adicionales. Pero digamos que BIM ha venido a la construcción a ayudarnos a controlar y a disminuir riesgos, y al final eso se traduce en un mejor servicio, se traduce en proyectos mucho más económicos, a reducción de desperdicios, a proyectos más amigables con el ambiente y a generar optimización de procesos constructivos, disminuyendo las horas hombre y disminuyendo las pérdidas para las empresas, que al final en el método tradicional esas pérdidas de alguna forma están dentro de los rendimientos y los costos que manejan las empresas. Ahora al manejar más el proyecto podemos bajar esos imprevistos que llamamos o contingencias y jugar con ofertas mucho más competitivas. El BIM ha venido como les digo, a aumentar la rentabilidad. Estadísticamente, 1 de cada 3 dólares invertidos es desperdicio en la construcción. Y otro factor que nos ha venido a apoyar el BIM es a fomentar prácticas Lean, que prácticas Lean son todas esas metodologías que son más como una filosofía de la construcción que nos ayudan a cortar grasa dentro del proyecto. Esos excedentes, esos desperdicios que a veces encontramos, el BIM es una herramienta que no únicamente ella sola, pero acompañada de otros procesos que llamamos Lean, nos ayudan a generar esa optimización en el uso de recursos y de mano de obra. Entonces, ¿qué usos tiene el BIM a nivel de la construcción? Lo primero es, y lo más obvio, es la maqueta virtual. Nos permite visualizar el proyecto tal cual va a quedar antes de siquiera iniciar a construirlo. Y a veces nosotros recibimos un proyecto que consta de 1.500, 2.000 láminas. Es muy difícil en 1.500, 2.000 láminas que un equipo de construcción entienda claramente el concepto y esa intención de diseño que hizo el equipo de ingeniería. Entonces el BIM lo que viene es ayudarle a este equipo a entender lo que tiene que construir, a identificar los riesgos, identificar los retos y de alguna forma hacer planes y estrategias constructivas mucho más globales y mucho más efectivas. Podemos hacer secciones donde queramos, ya no estamos a la limitante de que donde el arquitecto quiso hacer una sección o donde el arquitecto quiso hacer un detalle, solo tenemos esa información. Ya el modelo, por su característica paramétrica, como decía Juan Carlos, que paramétrico es que como decía él, que la información está interrelacionada entre las diferentes vistas y los elementos aquí son objetos, las columnas y están regidas bajo variables
y la información es la que me rige las dimensiones y las características de los elementos, esa es la parametrización. Podemos extraer la información que necesitemos. Entonces, si el maestro ahora tiene una duda cómo se va a manejar un ducto, podemos ir al detalle de ese ducto a pesar de que en planos no existe porque tal vez el diseñador no lo consideró necesario. Y se puede revisar propiedades de cada uno de los elementos. Aquí en este video que estamos viendo, ustedes pueden ver columnas de concreto, vigas, pueden ver canasta de datos, pueden ver tuberías, y todos esos elementos son paramétricos y tienen información. Si no tuvieran información no serían BIM. Entonces yo, dándole clic a una de esas columnas, puedo llegar y decir cuál es la resistencia del concreto, cuál es el revenimiento con el que tenía que venir, inclusive puedo agregar qué día se coló, quién es el proveedor de concreto. Para otros ejercicios adelante podría agregar el costo unitario por metro cúbico de concreto para obtener estimaciones de costos, como decía Juan Carlos, y podemos incluir tanta información como necesitemos porque al final es una base de datos que va a ser tan grande o va a tener tanta información como nos genere valor dentro del proyecto. Entonces, BIM, como decía Juan Carlos, hay ciertos procesos que son iterativos. En la etapa de diseño hacen una revisión de interferencias y interferencias principalmente y constructibilidad a veces. En la etapa de construcción también. Nosotros, como comentaba Juan Carlos, la idea del modelo es que sea escalable y haya una progresión. Entonces, cuando el equipo de arquitectura lo deja, ese modelo lo toma el equipo de construcción y le va a ir agregando información. Es decir, a veces el equipo de arquitectura pone las acometidas de tuberías, pero no les agrega la soportería. Nosotros en construcción a veces les agregamos la soportería si consideramos que es requerida por un tema de coordinación. Le agregamos información adicional. A veces hay ciertos elementos que a nivel de diseño se dejan en especificación 2D y a uno como constructor le interesa que esté 3D, lo modelan, se agregan. Se agregan obras provisionales, podemos agregar andamiajes, podemos ubicar las grúas, podemos ubicar los recorridos de los camiones para el movimiento de tierras, etc. Entonces nos da la virtud de empezar a agregar la información y volver a hacer esas corridas de interferencias para encontrar esos choques y esas cuestiones que tal vez después del diseño quedaron porque al no tener toda la información en detalle se generan nuevos choques y nuevas situaciones que nosotros podemos ir agregando. En promedio, resolver un conflicto a nivel de modelo nos cuesta $3, que es casi que el tiempo que puede invertir un modelador en resolverlo. Pero ese mismo problema, resolverlo en sitio, puede tener un costo de cientos, miles o decenas de miles de dólares, dependiendo de las características del caso. Entonces, resulta que el valor agregado y el retorno de inversión de hacer todo este esfuerzo para eliminar la construcción es evidente solo con estos retornos de inversión a partir de la coordinación de sistemas y evitar llevar conflictos del diseño o conflictos de modificaciones al diseño o cambios por ingeniería de valor o algunas otras cosas que nos puedan repercutir en situaciones que no estamos previendo. El modelo, al estar antes de la construcción, nos ayuda a prever eso y a controlarlo y establecer cómo se va a manejar. Adicionalmente, una de las virtudes es que ese mismo modelo puede usarse en diferentes metodologías de análisis y puede usarse para diferentes procesos. En este caso, lo que nosotros hacemos también es para evaluar nuestra estrategia constructiva, asociamos ese modelo al cronograma de obra y el mismo modelo que generamos y con el que se generaron planos y se hicieron los análisis que les comentaba, se incorpora en otra plataforma y se puede hacer una simulación. Entonces ya el programa de obra no lo voy a ver solo como un Gantt, que son esas barras y líneas y que me van a definir cuándo cada actividad empieza y termina, sino que adicionalmente voy a poder ver el modelo, cómo se va construyendo de acuerdo a ese programa y empezar a evaluar esa programación, qué tan eficiente es, que si estoy ubicando zonas de obras provisionales donde en algún momento tengo que generar obra, si estoy generando un entrepiso y todavía no he terminado de hacer columnas, si estoy programando con algunas situaciones de seguridad ocupacional donde estoy haciendo montaje de algún elemento por medio de la grúa y debajo tengo personal trabajando, no sé, en tuberías enterradas, ese tipo de situaciones podemos evaluarlas y nos da mayor control y insisto, nos ayuda a reducir riesgos durante el proceso. El tema de cuantificación de costos, cuantificar a partir de un modelo bien desarrollado el presupuesto, se puede reducir en menos de la mitad del tiempo la generación de un presupuesto porque esa misma característica de parametrización de elementos y que cada elemento tenga su identidad y su propiedad nos ayuda a extraer información automática, o sea, toda la cuantificación se hace automática
y dependiendo de los procesos internos que tenga la empresa, podemos asignarle los costos muy rápidamente y obtener una evaluación de costos directos en cuestión de días y no semanas. Entonces, es uno de los valores agregados que incorpora el modelo, y al final es eso, digamos, buscar ese modelo que satisfaga las necesidades y se desarrolle de una forma que pueda cumplir con todos estos requisitos que estamos planteando, ¿verdad? Pero hemos visto que al implementar estos sistemas y al aprovechar toda esta información centralizada en ese elemento tridimensional, nos ayuda a ser más eficientes no solo en construcción, sino también en procesos de preconstrucción, presupuesto y estrategia constructiva. Podemos evaluar ingenierías de valor. Cuando hay una ingeniería de valor es cuando alguien del equipo, ya sea ingeniería o construcción, proponen un cambio que no me produce un decremento en la calidad, pero sí una reducción en el costo. Entonces, por ejemplo, hemos visto ingenierías de valor desde cambiar rutas de tuberías, cambiar especificaciones de elementos estructurales, elementos arquitectónicos por los estructurales o viceversa, que a veces cuando se plantea la idea no se está evaluando el total impacto que pueda tener dentro del proyecto. Entonces, si cambio una ruta de tubería, tal vez individualmente esa ruta de tubería me genera un ahorro, pero si no evalúo cómo es esa interacción de esa ruta de tubería con los otros sistemas, puede ser que ese ahorro sea balanceado por una serie de sobrecostos dados por choques o por omisiones o alguna situación que se genera que no se analizó. El modelo me va a ayudar a visualizar el impacto de esas ideas de ingeniería de valor y poder plantear una solución más integral a la modificación que estoy proponiendo para estos problemas. Entonces, me da esa visión, me da ese control, insisto, me reduce el riesgo. El BIM tiene la posibilidad de que nosotros podamos interactuar con otras tecnologías. Aquí voy a hablar de otros usos que tenemos en el VDC, que llamamos, que es la Virtual Design Construction o diseño construcción virtual, donde podemos integrar ese modelo a otros, junto con otras herramientas, y generar información adicional y más detallada a este nivel. Entonces, por ejemplo, con el uso de drones, que se ha puesto un poco de moda, y algunos software de modelado 3D, podemos generar lo que se llaman fotogrametrías. Entonces, con estas fotogrametrías podemos obtener información de vegetación, información de niveles, información inclusive muy detallada de la condición del sitio, y eso ayuda a procesos de planificación e inspección. Entonces, por ejemplo, un topógrafo que puede durar haciendo un levantamiento de un terreno similar a este en una semana y resto, tal vez, mientras hace el proceso en sitio de tomar todos los puntos y hacer el levantamiento, del terraceo, donde podemos inclusive de hacer evaluaciones de que lo que está en sitio, o sea, lo que se espera en el diseño, hasta federar, como decía Juan Carlos, que es incorporar este modelo que están viendo a un modelo de la edificación y ya ver el terreno real cómo va a interactuar con la edificación. Si hubo alguna omisión en diseño, si ocupamos agregar alguna información, hay que hacer alguna corrección en sitio con el modelo, etc. Entonces nos ayuda a tener toda esta noción. Entonces aquí ustedes pueden ver ahí con las diferencias de escala, porque sí, tal vez la escala no es exacta, cómo queda un modelo de curvas de nivel a partir de un dron contra un modelo de curvas de nivel a partir de topografía. Son prácticamente iguales. La información funciona para análisis y procesos de estrategia y revisión de calidad. Hay que mantener sus distancias, obviamente, ¿verdad? Esto es un poco menos preciso que esto, pero depende de la necesidad de información que tengamos, va a resultar más viable utilizar una herramienta que otra. Asimismo, podemos generar modelos tridimensionales del sitio, que se llaman DTM, Digital Terrain Models. Entonces, por ejemplo, en este proceso el diseñador me entregó esto, y nosotros hicimos un proceso de modelado de todo el movimiento de tierras, inclusive las excavaciones de fundaciones, para obtener todas las excavaciones que teníamos que hacer para fundaciones y terrazas, y así obtener un dato mucho más preciso del movimiento de tierras. Una vez modelado esto, uno tiene el terreno natural, tiene este terreno de proyecto, y el sistema automáticamente los compara y me indica en cuestión de segundos cuánto volumen de corte y cuánto volumen de relleno tengo. Entonces me da control, me da confianza en los datos y me da información gráfica muy completa para la toma de decisiones. Asimismo, estos modelos, desarrollándolos a un nivel mucho mayor, pueden funcionar para prefabricación. En este caso es un ejemplo de una empresa en Chile que se dedica a hacer casas prefabricadas,
Ellos modelan en BIM hasta el último detalle de la cometida de la pared, prefabrican los paneles de concreto en unas máquinas en un taller y luego llegan al sitio de ensamblar la casa. Entonces resulta mucho más viable en un ambiente controlado como una fábrica producir la casa que en el sitio. Puedo tener mayores estándares de calidad, tengo mayor control sobre el proceso productivo, tengo mayor control sobre los rendimientos. Entonces el BIM nos viene a dar una facilidad para ejecutar este tipo de procesos y ayudarnos a hacerlos mucho más eficientes. Asimismo, nosotros como contratistas al final siempre tenemos que entregarle un juego de planos as-built que llamamos, un juego de planos de cómo se construyó. Entonces, teniendo un modelo ya nos ayuda a que a lo largo del proceso de construcción podemos ir haciendo las modificaciones que se van dando, lo vamos actualizando para al final tener un modelo virtual que represente exactamente cómo el proyecto se construyó, con más información, con más capacidades de lo que normalmente se hacía antes, entregando un juego de láminas CAD. Entonces, y toda esta información luego puede pasar a otra etapa que tal vez en Costa Rica nos falta madurez, todavía no se ha implementado a profundidad y hay algunos esfuerzos, pero muy aislados, de utilizar estos momentos para la gestión y mantenimiento de las edificaciones. Entonces ya el equipo de gestión y mantenimiento saben de que el chiller es marca tal y que se instaló tal día y que la ficha técnica está asociada al modelo y que el próximo cambio de filtros no sé, o una manejadora para el cambio de filtros va a ser tal día. Entonces esos sistemas de gestión y mantenimiento también les ayudan a los procesos de operación de los edificios y les facilita la gestión. Asimismo, los drones no solo funcionan para las fotogrametrías, como les comentaba, sino sirven para también avances de obra, inspección, herramientas para evaluar situaciones de seguridad ocupacional. También tenemos el uso de escáner láseres, que son dispositivos que lo que hacen es lanzar por segundo alrededor de 300.000, 500.000 puntos en una secuencia de bóveda, que es decir, 360 grados alrededor del escáner. Entonces, con esa información podemos hacer levantamientos de obra construida y alimentarla a nuestros modelos para verificar temas as-built, es decir, pongo la nube de puntos que levantó la edificación como está y pongo el modelo que es como se debe haber construido y puedo hacer mis correcciones as-built por las diferencias que haya. O ahora estamos viendo que en proyectos de restauración patrimonial uno puede llegar a hacer un levantamiento del edificio patrimonial que tenemos que trabajar, tener un modelo de 9 puntos, que es lo que se obtiene a partir de esto, generar un modelo BIM a partir de ese modelo de 9 puntos y luego empezar a trabajar todos los procesos de reestructuración y de modificaciones del edificio para poder generar el proyecto, ¿verdad? Entonces resulta súper práctico. El uso de realidad virtual, los modelos BIM son muy útiles para este tema, ya que los maestros de obra, los ingenieros, el mismo propietario, los arquitectos pueden hacer caminatas en ambientes inmersivos. Entonces, nosotros hacemos ejercicios con nuestros equipos de obra, donde les ponemos lentes de realidad virtual y ellos hacen caminatas en etapas muy tempranas del proyecto donde pueden entenderlo, pueden encontrar circunstancias que tal vez puedan generarles problemas, entonces nos avisan y nos ponemos detrás nosotros para resolverlas. El feedback de los maestros y del equipo de construcción es muy importante porque nos ayuda a identificar esas características del diseño que pueden ser problemáticas, entonces en vez de atenderlas una vez, estamos en sitio, las atendemos meses antes y las resolvemos. Entonces ayuda a esa comprensión y entendimiento del proyecto. Está también el tema de la realidad aumentada, que a diferencia de la realidad virtual es cuando usted interactúa en un ambiente 100% virtual. Realidad aumentada es cuando usted sobrepone un ambiente virtual al ambiente real. Entonces, esto nos ayuda también igual para comprensión de avance. Podemos guardar información de sistemas enterrados que a simple vista no están disponibles, pero si tenemos un modelo as-built lo suficientemente desarrollado y bien hecho, podemos ver qué se construyó a pesar de ya tener la losa lista y cosas por el estilo, ver distribución de armadura, etc. Son herramientas con mucho potencial de uso, que nos brinda mucha información y que si la sabemos aprovechar nos va a hacer más productivos y tener más control sobre nuestros proyectos. Está también el tema de Internet de las Cosas, que es una de las tendencias más actuales que se están dando, que aquí la ventaja es que son sensores conectados a Internet, que ya hay maquinaria que es capaz de interactuar con ellos y hacer una zanja
Pero ¿qué es lo que nos ayuda en BIM en esto? BIM es el modelo en que estos sensores se basan para realizar sus actividades. Entonces, si hay un modelo de corte y relleno, por ejemplo, en este ejemplo de la foto, él le manda la información a los sensores y los sensores por medio de GPS y ubicaciones geográficas muy exactas o puntos de referencia topográficos se ubican en la posición y automáticamente pueden ir haciendo sus excavaciones o sus nivelaciones de acuerdo a las necesidades del proyecto. Entonces, el potencial del modelo BIM resulta ser gigantesco, digamos, no nos quedamos solo en el modelo como tal, como una información, sino que la interacción de ese mismo modelo con una serie de sistemas que se ha venido dando a lo largo de los años ha potencializado su uso y su valor mucho más allá de lo que originalmente se había conceptualizado como únicamente un modelo de información. Para esto, tal vez, y es uno de los temas que nos interesa que ustedes como los docentes que forman a estos muchachos que se encargan de trabajar en generación de planos, como técnicos en dibujo técnico, valga la redundancia, y trabajar en los talleres de dibujo, es que ahora vienen unas tendencias fuertes donde no solo las empresas de diseño e ingeniería están requiriendo ahora dibujantes y modeladores, sino que se abre un mercado nuevo donde las constructoras, inclusive hasta tal vez los facility managers, vayan a ocupar modeladores, ¿verdad? Porque ya la línea de acción y la implementación se está dando tan rápido, no solo en el sector privado, sino que también en el sector público, donde los requerimientos de gente con las capacidades de desarrollar estos modelos y no solo entender las herramientas propias de los software de modelado, sino que entender el concepto de BIM y cómo se debe desarrollar un modelo correctamente para poder realizar todo esto que les conté, porque no es cualquier modelo el que logra llegar a funcionar para todo esto. Es un modelo protocolizado bajo ciertas reglas y ciertos requerimientos que hay que cuidar y tomar en cuenta para hacerlo, sino que ellos son responsables de eso y es necesario que estén muy capacitados. Entonces, se ocupa todo esto, como viene aquí, que son son los responsables del modelado, el conocimiento de los estándares, clasificaciones, nomenclaturas, conocimientos de construcción, porque la idea es que un modelo se desarrolle como se va a construir el edificio en realidad. De nada nos sirve a nosotros una columna que va del piso 1 al piso 10, ocupamos que las columnas vayan del piso separadas por piso porque así es como se construyen y cada elemento sí es individual. Y incluir la información gráfica y no gráfica que sea necesaria para que ese modelo sea capaz de cumplir con las expectativas y objetivos del plan de ejecución BIM, que es ese documento que integra toda la estrategia BIM para un determinado proyecto. Entonces, no solo tienen que conocer las capacidades del software que van a utilizar para modelado, que es súper importante, sino que tienen que conocer también conceptos básicos de BIM para entender que los requerimientos de ese modelo van a variar dependiendo del proyecto y dependiendo de a qué lo voy a someter para obtener diferentes objetivos. Un poco de los próximos pasos, les recomendamos actualización constante. Hay múltiples organizaciones, páginas web e inclusive podcasts particulares que nos pueden ayudar a ir alimentando y a ir dándole forma a todo este concepto BIM que se está escuchando tanto en la calle y a veces cuesta como aterrizarlo y conceptualizarlo. Y tenemos obviamente el BIM Forum Costa Rica, pero está todo el BIM Forum Latam, BIM Forum Chile, el BIM Forum de Estados Unidos, el Building Smart, que es una asociación sin fines de lucro que lo que hace buscar es el Open BIM, es el BIM abierto, que es un tema que después podremos tocar si fuera necesario en otra charla, porque es un tema muy extenso, que es esa capacidad del BIM de trabajar, no sé, sin distinción de cuál sistema o cuál software estoy usando. Eso es un formato universal y esta es la organización que se encarga de darle mantenimiento y promulgarlo. Luego hay varias páginas web como el BIM Community, el Plan BIM Chile, BIM Corner, o podcasts como BIM Level, BIM Podcast en español o BIMRAS, que son podcasts que les podemos recomendar que constantemente están actualizando y dando información al respecto. Les agradezco mucho la atención y ahora queda el espacio para preguntas.